Bienvenidos gamers. 5 grandes series de Netflix llegan a su final. ¿Será que también este será el final de la plataforma de streaming número 1 del mundo? Veremos. Recuerda suscribirte, seguirnos en las redes sociales, darle me gusta y compartir nuestro video. ¡Comenzamos! La primera de estas 5 grandes series que llegan a su final este 2025 en la plataforma de streaming Netflix es Cobra Kai. Esta serie se desarrolla 34 años después del legendario torneo de karate de 1984. Johnny Lawrence, el antiguo chico malo, decide reabrir el dojo Cobra Kai para recuperar su propósito. Sin embargo, esto reaviva su rivalidad con Daniel LaRusso, quien ahora es un exitoso empresario pero sigue aferrado a las enseñanzas de Miyagi. Esta serie explora cómo sus vidas y las de sus hijos y alumnos se entrelazan en una batalla de egos, redención y, por supuesto, mucho karate. Esta es una serie que empezó en YouTube Red, pero Netflix la rescató y la convirtió en un fenómeno global. Ralph Macchio y William Zabka retoman estos roles icónicos después de décadas y hasta el propio Pat Morita, Miyagi, aparece en flashbacks y recuerdos. Cada temporada está llena de guiños a las películas originales, desde ese bonsai hasta el famoso crane kick, que todavía debatimos si fue legal o no fue legal. Cobra Kai combina drama, comedia, acción y nostalgia en una mezcla perfecta. Esta serie no solo atrae a los fans de los 80, sino también a las nuevas generaciones. Esta sexta y última temporada llegó con todo el espíritu de lucha, drama y nostalgia que caracterizó a esta franquicia a lo largo de todos estos años. Esta sexta temporada cierra el ciclo de la rivalidad entre dojos, centrándose en el Campeonato Mundial de Karate, que reúne a los mejores luchadores de todo el mundo. Johnny Lawrence y Daniel LaRusso unen sus fuerzas para entrenar a sus estudiantes, mientras enfrentan desafíos personales y rivalidades. Mientras tanto, los jóvenes karatecas como Miguel, Sam, Robbie y Tori deben lidiar con la presión de la competencia y sus propias batallas internas. Cobra Kai incluye cameos sorpresas de personajes clásicos de Karate Kid, como la hermosa Elizabeth Shue, como Ali Mills y por supuesto el gran Shosen, que regresan por supuesto para apoyar a los protagonistas, entre otros. Esta sexta y última temporada de Cobra Kai es una montaña rusa de emociones combinado de acción, humor y drama, con un elenco bastante sólido, una trama envolvente y un cierre satisfactorio para muchos arcos. Esta temporada es un digno final para una serie que ha revitalizado una franquicia clásica. Cobra Kai llega a su final este 13 de febrero. Otra de esas grandes series que llega a su final en esta plataforma Netflix es la serie You. Este título que mezcla romance, thriller psicológico y un toque de terror moderno. Sigue a Joe Goldberg, un encantador pero perturbado librero obsesionado con el amor. Cuando conoce a Beck, una aspirante a escritora, Joe decide que ella es la indicada y hará lo que sea para conquistarla. El problema, su idea de amor incluye acoso, manipulación y hasta asesinato. Esta serie explora los límites de la obsesión en las redes sociales y lo oscuro que puede ser el deseo. Este título de Netflix está basado en la novela You de Caroline Kepnes, publicada en el año 2014. Además, una de las características de You es esa voz en off de Joe, ¿no? Esa voz interna que tiene Joe, que nos permite escuchar sus pensamientos más oscuros. Es uno de estos elementos más fascinantes pero perturbadores que tiene esta serie. Esta serie, también como Cobra Kai, empezó en otra plataforma streaming, pero Netflix la adquirió y la convirtió en un éxito mundial. Cada temporada exploró una nueva posesión de Joe, cambiando de escenario y personajes, pero manteniendo su esencia oscura. Frases como Hello, You y I Wolf You se han vuelto icónicas entre los fans. Joe Goldberg, el protagonista obsesivo y peligroso, lo representa el gran Penn Badgley. También en la primera temporada, como Beck, la hermosa Elizabeth Lale, que fue la primera obsesión de Joe. En la temporada 2 y en la temporada 3 estuvo Victoria Pedretti como Love Queen, una mujer con secretos oscuros. En la temporada 4 apareció Tati Gabriel como Marianne Bellamy, un nuevo interés en la vida de Joe. You es una serie que te mantiene al borde del asiento con giros inesperados, personajes complejos y una crítica social sobre el amor tóxico y la obsesión de esta era digital. Esta quinta temporada de You, que ha cautivado a millones de espectadores, llega aún con más giros oscuros, obsesiones peligrosas y ese carisma perturbador de Joe Goldberg. Joe está más cerca que nunca de escapar del pasado, pero su obsesión por el amor y el control lo llevan a una nueva espiral de caos. Esta temporada Joe se encuentra en un entorno completamente nuevo e
intentando reinventarse, pero sus impulsos asesinos, su necesidad de manipular a quienes lo rodean, lo persiguen. Esta temporada final de You mantiene la tensión y el suspenso que han hecho de la serie un éxito, con Penn Badgley entregando una actuación magistral como Joe Goldberg. Esta temporada es un viaje psicológico que no te puedes perder. Este 24 de abril, otra de las series que llega a su final es El Juego del Calamar. Esta serie sigue a Seon Hyun, un hombre endeudado con una vida fracasada que es reclutado para participar en un misterioso concurso. Junto a otros 455 participantes, esta serie explora bastante bien temas como la desigualdad, la desesperación humana y la ética en situaciones extremas. El Juego del Calamar es la serie más vista de la historia de Netflix, con más de 1.650 millones de horas reproducidas en solo sus primeras 4 semanas. Esta serie popularizó varios juegos coreanos, además ganó múltiples premios, incluyendo un Emmy y un Globo de Oro, consolidando así a Corea del Sur como una potencia en la industria del entretenimiento. El Juego del Calamar es una mezcla perfecta de suspenso, drama social y acción, con una narrativa bastante adictiva, personajes memorables, giros inesperados, que siempre te mantendrá pegado a la pantalla desde el primer episodio. Además, su crítica social y su estética visual única la convierten en una experiencia inolvidable. Para esta tercera temporada, esta exitosa serie surcoreana, que se convirtió en un fenómeno global, llega a su final. Una de las cosas que esperamos es que revele un poquito más sobre una posible red global de estos juegos y cómo operan en diferentes países. Esta tercera temporada promete mantener la atención, el drama social y la violencia visceral que convirtieron a esta serie en un fenómeno global, con una trama que profundiza en los misterios del universo de los juegos y ese elenco talentoso, ¿no?, que nos llena de emociones. Esta temporada promete ser la más impactante hasta ahora, así que prepárate para otro viaje emocionalmente agotador pero adictivo. Este 27 de junio llega a su final El Juego del Calamar. Otra de las grandes series que llega a su final este 2025 de manera inesperada es la serie The Sandman. Esta serie aclamada de Netflix basada en el cómic del nefasto Neil Gaiman. Prepárense para un viaje al mundo de los sueños donde la fantasía, el horror y la mitología se entrelazan. The Sandman sigue a Morfeo, también conocido como Dream o Sueño, el señor de los sueños. Tras ser capturado por un ritual oscuro y permanecer encerrado por más de un siglo, Morfeo escapa y descubre que su reino, el mundo de los sueños, está en ruinas. Para restaurar su poder, debe recuperar sus objetos y enfrentarse a enemigos tanto humanos como divinos. La serie mezcla drama, fantasía oscura y reflexiones profundas sobre la naturaleza de los sueños y la realidad. Esta serie es una adaptación del cómic homónimo, considerado una obra maestra del noveno arte. Llevó más de 30 años llevar a The Sandman a la pantalla. Esta serie está protagonizada por Tom Sturridge como Morfeo o Sueño, ese protagonista misterioso y melancólico. Además, la gran Gwendoline Christie, la icónica representación del ángel caído. Tina Coleman como Joanna Constantine, una cazadora de demonios con un pasado oscuro. The Sandman es una serie imprescindible para los amantes de la fantasía oscura y las historias profundas. Si aún no las has visto, ¿qué estás esperando? Déjenme en los comentarios qué tal les parece. Esta temporada final va a continuar explorando el mundo de los eternos, centrándose en Morfeo y su lucha por restaurar el equilibrio en el reino onírico. Se espera que esta temporada final adapte a Casa de las Muñecas y Juegos de Estación. Otro de los personajes fascinantes de Muerte, la hermana de Morfeo, cuya presencia es fundamental para la trama. Otra de las grandes series que llega a su final este 2025 es la serie Stranger Things. Si hay una serie que consiguió por sí sola muchísimos suscriptores desde el año 2016, es justamente esta serie Stranger Things. El título se desarrolla en el pueblo ficticio de Hawkins durante los años 80. Todo comienza cuando Will Byers, un niño de 12 años, desaparece misteriosamente. Sus amigos Mike y Lucas inician una búsqueda que los lleva a descubrir un mundo paralelo llamado el Upside Down. Junto a 11 o 11, esta niña con poderes telequinéticos enfrenta monstruos, experimentos secretos del gobierno y fuerzas sobrenaturales. Esta serie combina nostalgia, misterio y emociones fuertes en cada temporada. Esta serie fue creada por los hermanos Boffer, que se inspiraron en esos clásicos de los años
los 80 como E.T., Los Goonies y las películas del gran Stephen King. Un casting sin duda icónico, liderada por Millie Bobby Brown. Además de Millie Bobby Brown, está la hermosa y espectacular Winona Ryder. Ella hace el papel de Joyce Byers, la madre de Will. También David Harbour como Jim Hopper, el jefe de la policía. Stranger Things es una serie que lo tiene todo definitivamente, con personajes entrañables, una trama llena de misterio, momentos de terror y una dosis perfecta de nostalgia. Además, cada temporada introdujo nuevos desafíos y profundiza en el universo de Hawkins. Es que es imposible no engancharse con esta serie de Netflix. Hawkins se convierte en el epicentro de esta lucha que pone a prueba la amistad. La temporada final de Stranger Things es un homenaje a sus personajes y a la comunidad de fans que la ha seguido desde el año 2016, dejando un legado imborrable en la cultura pop. Al principio del video nos preguntamos si será el final de Netflix, ya que se van 5 grandes series, llenaron de vistas, de horas de visualización y además de millones de suscriptores que están esperando el final de estas 5 grandes series. Pues si es el final de Netflix o no, eso lo veremos en el futuro próximo. Sin embargo, lo que sí es cierto es que es un cierre de ciclo y este sin duda será un momento de reflexión para esta plataforma de streaming. Cada ciclo que termina nos deja un poquito más sabios y aunque a veces pueda haber nostalgia por lo que se queda atrás, estas 5 grandes series, también esperamos por lo que está por venir, ¿no? Esta plataforma que tanto queremos, que tanto nos gusta. Esto es un recordatorio que la vida es un constante fluir y cada final es en realidad el comienzo de algo nuevo. Agradece lo vivido y suelta con amor lo que ya no te sirve y prepárate para recibir lo que el universo tiene preparado para ti. El siguiente ciclo está lleno de posibilidades y esperemos que Netflix nos siga trayendo historias creativas como las que se nos van este año 2025. Así que hasta el próximo sueño. Adiós. Si te gustó este video, dale me gusta, comparte, suscríbete a nuestro canal, síguenos en nuestras redes sociales. Mi nombre es Arnold Manuel España y gracias totales.